¿Pero qué hacía espiándonos?, diría Ayame. Bueno, solo quería saber quiénes eran en verdad, diría la persona. ¿Y eso se puede saber para qué?, diría Goku en tono serio, ya que sabía que no estaba en condiciones de una batalla con una pilar, ya que sentía su poder y lo estaba superando por mucho, ya que su ki era inestable. Solo saber si serán quienes los ayuden a derrotar a los demonios y acabar con este sufrimiento que hemos pasado por milenios en esta dimensión y volver a tener paz y hacer esta una gran dimensión, diría Bisamon mientras los veía. Por el momento no te podría dar una falsa esperanza, ya que el poder de cada demonio que siento es brutal, está al nivel de los avatares de mi dimensión, lo cual es peligroso por el momento batallar con ellos, ya que al ser demonios, tiene un regeneración, lo cual su desgaste es menor a ustedes o nosotros. La única que puede batallar y tener un 50% de probabilidades de ganar es Rin, pero estaría sacrificando a una persona tan solo por derrotar a un demonio. Es mejor esperar que mi poder se estabilice y ver volver a entrenar mientras derrotar demonios, así que ¿te quieres unir a eso o no?, diría Goku. Como un pilar es mi deber proteger a los pocos humanos que quedan, lo cual debo rechazar su oferta, pero pronto los volveremos a ver, espero, y sea ayudando a limpiar el mal de la dimensión, diría Bisamon mientras desaparece de ese lugar. Señor Goku, ¿por qué inventó a uno de los seres que los quiso matar?, preguntó Ayame mientras veía a Goku. Si hubiera aceptado hubiéramos visto cuáles son las técnicas que usan y hubiéramos aprendido, diría Goku. Tienes razón, pero no debemos depender de eso y debemos mejorar nuestras técnicas, diría Rin serias. Bien, debo entender que ya se encuentra bien o aún sigue con dolor en los meridianos, diría Goku serio, mientras con su ojo carmesí vio cada meridiano de las guerreras. No, ya los encontramos un 99% bien, diría Akame seria. Bien, nuestros entrenamientos deben empezar ahora si no queremos quedar humillado por unos inútiles demonios, diría Goku serio. ¿No crees que inútil es llamarle a los demonios? Sería estúpido de nuestra parte. Tiene en caos esta dimensión esos inútiles demonios, así que es mejor no subestimarlos, diría Rin. Bien, quiero que demuestran de qué están hechas, diría Goku serio. ¿A qué te refieres con eso?, diría Ayame seria. No me digas que quieres que te ataquemos en nuestro máximo poder, diría Rin. Si acaso tienen miedo de ser derrotadas por un Saiyajin que no está en su máximo poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, me gustaría ver que lo hicieras, a ver si no quedas en ridículo, diría Rin con una pequeña sonrisa. Recuerda quién te humilló en tu dimensión varias veces, diría Goku, esquivando con una pequeña sonrisa una veloz patada que iba a donde él. Vaya, has logrado algo casi imposible, diría Rin cuando fue impactada por una veloz patada en toda la cara. No te confíes, eso pasa factura siempre, diría Goku cuando le dejó ir una ráfaga de golpes a grandes velocidades. Imposible, cada de él es brutal, no logró esquivarlo. ¿Cómo es posible que él tenga ese gran poder si está debilitado en un 50%, diría Rin en sus pensamientos, mientras no fue capaz de ver el siguiente golpe que le dio de lleno, que la sacó disparada varios metros, mientras se logró detener en unos escombros, mientras fijó su mirada en el Saiyan. ¿Qué fue lo que estabas diciendo? Que no iba a poder detenerte, diría Goku en burla mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un golpe. Pero si eso es imposible, veo cada meridiano del dañado. ¿Cómo es capaz de moverse así?, diría Rin cuando recibió un fuerte golpe en todas las costillas, que cayó escupiendo sangre por la brutalidad del golpe. Cuarto del rayo infinito Plicon, diría Akame cuando lanzó ese poderoso ataque a donde Goku. Escudo del rey diamante indestructible, diría Goku cuando un poderoso diamante lo cubrió y a una brutal velocidad lanzó el fuerte golpe, que fue detenido por unas cadenas de rayo que lo movieron a donde su portadora. Quinta del rayo enigma de sufrimiento, diría Ayame mientras lanzó el veloz golpe. Jaja, vaya golpe más predecible. Gota estrella infinita, diría Goku cuando desapareció de la vista de todos mientras él las veía desde el cielo. No se les olvide que vi cada entrenamiento suyo, como batallarse cada movimiento de cada uno. Eso es un problema para ustedes, deberán mejor atacar por instinto, así como el poder de su padre, el ataque sin pesar, y cada movimiento de él es con tranquilidad. No está pensando en nada, deja su mente en blanco y ataca, diría Goku. Es fácil decirlo, esa es la doctrina de los reyes, su poder no lo puede tener muchos, debido a sus complicaciones de usarla. Ya no intentamos nosotras, pero no los fue bien, nuestro más espiritual casi explota por la brutalidad de ese gran poder que recorrió en nuestro meridianos, diría Ayame. Te equivocas, ustedes forzaron demasiado ese poder y no debería hacerlo así, diría Goku. Con este entrenamiento vamos a intentar mejorar en eso, con tu ayuda lo vamos a lograr, diría Ayame cuando cayó de rodillas por el fuerte golpe que recibió. Y no debes descuidarte por ningún segundo, ya que te puede pasar factura, diría Goku viendo a Ayame mientras desaparece de nuevo. ¿A dónde se metió?, diría Akame mientras lo busca por todos lados, pero en eso recibió un fuerte golpe que la sacó disparada varios metros mientras se ponía de pie de nuevo.
¿Vieron esos golpes? Los hizo con brutalidad mientras en ningún momento despegue la mirada de mis objetivos, diría Goku viendo seriamente a las chicas. Eso fue impresionante, pero te olvidaste de alguien más, diría Rin cuando lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. No me olvide de ti, diría Goku cuando le clavó un fuerte golpe en todas las costillas. Rin cayó de rodillas por el dolor que sentía por el fuerte golpe. Viste, no me olvide de nadie, diría Goku viendo seriamente a Rin mientras sintió un ki que pasó a la par de ese planeta mientras su mirada cambió. Pasa algo, diría Ayame mientras veía a Goku. Claro, un ki temible está pasando por este planeta, diría Goku mientras las veía a las tres. ¿Y qué harás?, preguntó Rin mientras también sintió ese ki que pasa por ahí mientras intentó ver quién era, pero le fue imposible. Pero en eso ese ki desapareció de la nada. Esto no es nada bueno, es mejor prepararnos antes de ser sorprendidos, diría Goku en sus pensamientos mientras su mirada era más seria de la normal. ¿Qué pasa, señor Goku? ¿Por qué cambió su semblante de un momento para otro?, diría Akame viendo a el Saiyajin. Sigan con sus entrenamientos, debo hacer algunas mejoras al planeta, diría Goku mientras desaparece de la vista de los presentes. ¿Qué crees que pasa, Rin?, preguntó Ayame mientras veía a Rin. No lo sé, nosotras mejor debemos seguir entrenando para estar preparadas por alguna cosa, diría Rin seria, aunque ella sabía que estaba pasando algo. Nos movemos donde iba el Saiyajin. ¿Qué pretendes hacer?, preguntó Eternidad serio. Primero, ¿no crees que es mejor no buscar problemas con ese guerrero que te pondrá a sus pies cuando él quiera? Tú más que nadie sabe qué pasaría si su furia es desatada, el caos en las dimensiones se empezaría a ver, ningún guerrero sería capaz de detener semejante amenaza, ni el mismo guardián meterte bien eso, diría Goku serio. Su potencial aún no es desbloqueado, pero hay que mostrarle que aún sigue siendo la mascota de los reyes como nosotros, diría Eternidad. Mejor preocúpate que el guardián no te mande a eliminar por meterte en lo que no te incumbe, diría Goku cuando llegó a un punto del planeta mientras seguía viendo a todos lados. Bien, por el momento no me meteré en la vida de ese guerrero, pero ten en cuenta que cuando lo veamos debemos acabar con su miserable vida si no quieres que él acabe con nosotros. Y por cierto, ¿dónde se encuentra Kakaroto?, diría Eternidad serio. Él no aguantó la carga excesiva de poder y quedó inconsciente, calculo que por 1 o 2 semanas estará en ese estado, diría Goku. Bien, espero que con tu fuerza sea suficiente por lo menos acabar con la amenaza que acecha por los alrededor de este planeta, diría Eternidad. Claro que lo será, poseo un poder explosivo más grande que el de Kakaroto, esto será un chiste para mí y eso quedará demostrado, diría Goku mientras coló un sallo de poder en ese punto mientras se movió a una gran velocidad a otro punto del planeta. No cantes victoria, veo que algunos meridianos de tu poder están al límite y si llegas a fallar te lamentarás por eso, Rin puede que sea su próximo objetivo como un punto débil tuyo, diría Eternidad. Te recuerdo que un guerrero que vivió solo por miles de años, una chica como Rin, no será mi punto débil, no importa lo que pase, lucharé hasta el final como el guerrero que soy y leyendas se creen, diría Goku serio. ¿No crees que para que se creen leyendas de un guerrero, debe ser imparable, no depender de ayuda y destrozar a reyes con su poder? He escuchado de los miles de reinos y dimensiones superiores que existe un guerrero imparable, pero no se dice quién es, diría Eternidad. Existen millones de dimensiones, espero el caos no llegue a ellas si la furia de este guerrero se libre, diría Goku. Su propia leyenda lo dice, el caos será desatado si el poder del infinito se descontrola, el caos a las dimensiones llegar tarde o temprano y cientos de guerreros morirán intentando detenerlo, pero existirán un grupo de guerreros que lucharán con él por miles de años, sus bajas llegarán a ser muchas, pero en medio de esa batalla un guerrero despertará después de perder una vez, se pondrá de pie, su gran poder se liberará, los sellos de poder no existieran más para detener a esa bestial, el trono del rey será luchado a muerte con él, por un largo tiempo el guerrero que despertó logró desbloquear el poder de un dios, 6 pentagramas se formarán detrás de él que demostrarán el gran poder que posea, que se unieran y se creará un pentagrama detrás de ese guerrero. Después de su larga batalla solo uno logró quedar como ganador, volviéndose el rey absoluto, así es como debería pasar, pero el futuro es muy incierto, así que eso puede que pase o no, diría Eternidad serio. Eso será brutal, esa batalla solo dejará muerte y destrucción por doquier, diría Goku. Tú por el momento en la fase eterno tienes 5 estrellas del nivel avanzado supremo, aún te falta por completar esa faceta, diría Eternidad. Vaya, aún me falta un largo camino para llegar al nivel deseado por muchos, logrado por muy pocos guerreros, diría Goku serio. Sí, pero todo gran poder tiene un gran sacrificio, debes entender eso. Por el momento centra tu poder para defender a las personas que más amas, sin importar que tu límite llegue. Tú como un Saiyajin sabrás cómo romperlo una y otra vez, hasta morir si es necesario, diría Eternidad. Pero al morir yo no cumpliré mi meta, que sería detener a ese Saiyajin, diría Goku.
¿Crees que tú serás ese guerrero que tal es otro y tú solo eres un estorbo en esa batalla a muerte? Diría Eternidad serio. Eso ya lo veremos, diría Goku cuando colocó 4 sellos de poder en el planeta que creó una barrera de gravedad e impenetrable mientras llegó donde estaban las chicas entrenado. En el lugar de las chicas, vemos a Rin lanzar fuertes golpes a grandes velocidades con ambos dioses del rayo mientras ella esquiva e impacta varios golpes en segundos. Vaya Rin, eres impresionante, pero no eres demasiado capaz de hacer frente a Goku. Aún pregunto a Yame serio. Detener una batalla con él sería brutal. Mi poder es grande, pero no soy aún capaz de hacer frente a ese guerrero, pero llegará el punto donde lo derrotaré, diría Rin cuando le dejo ir una veloz patada a Akame. Pero aún no lo eres, aún eres inmadura en tus golpes, diría Akame cuando esquivó el golpe fácilmente y le impactó una fuerte patada en toda la cara a Rin, la cual salió disparada varios kilómetros mientras se detuvo en un árbol y lo despeje del suelo y lo lanzó a gran velocidad. Espada maldita, corte sangriento, diría Akame cuando corte el árbol en dos y lanzó el corte a donde Rin, que frente a ella cayó un báculo que mostraba un poder temible. Fuertes rayos caen mientras las chicas se sorprendieron por eso mientras tomaron distancia. Es de su elemento, el rayo debe ser compatible con ustedes, me imagino, diría Rin. Te equivocas, su poder elemental es más fuerte que el de nosotros. Recuerda que no son más guerreras con el poder puro. Madre era la única que podía tocar armas de rayo puras ya que es una hija del dioses de este elemento, diría Akame. Tienes razón, ustedes son híbridas ya que posee el poder demoníaco y el poder del rayo teniendo el poder temible del rayo, pero no al máximo, diría Rin sería. Si el ki de padre se ha dejando de sentir, diría Akame. Debe estar entrando en una dimensión o algo así, pero ¿qué hacemos con ese báculo? Diría Ayame. Lo intentaré tomar, diría Rin mientras se movió frente al báculo y al tomarlo el poder más grande recorrió sus meridianos mientras un fuerte grito se dejó oír. Rin sentía ese poder en su cuerpo mientras el báculo lo levantó mientras lo golpeó fuertemente en el suelo y dejó ir una fuerte lluvia de rayos a lo largo de 2 kilómetros a la redonda mientras cayó inconsciente y el báculo desaparece de ese lugar. Rin, ¿te encuentras bien?, preguntó Ayame mientras se movió a gran velocidad viendo si se encuentra bien mientras la llevó a donde estaban descansando. ¿Qué fue eso? El poder de ese báculo era brutal, nunca había visto un arma del rayo de ese calibre, diría Akame. Tienes razón, Akame, esa arma no es de esta dimensión, ha de tener un portador que ha sido derrotado o es una nueva arma creada por el espacio mismo para derrotar a un enemigo mismo, diría Goku llegando a donde se encuentran. Señor Goku, ¿usted vio lo que pasó?, preguntó Ayame mientras lo veía seriamente. Claro que lo vi, esa arma me pareció interesante, pero le cayó a Rin, pero por el momento desconozco todo de esa arma, diría Goku serio mientras veía a Rin. Pero ha de ser como la espada rompe tormentas de poderosa, ¿no?, diría Akame sería mientras veía al Saiyajin sería. Te equivocas, Akame, la espada que usamos aumenta el poder, depende el portador, en cambio el báculo que vimos no es así, vía su infraestructura y es más fuerte que la misma espada, y si escogió a Rin ha de ser por algo, diría Goku. La guardián de nuestra dimensión, su poder debería ser brutal pero no te supera en ningún momento, pero tiene resistencia física y el poder de su familia en la era Yen, la era más poderosa en cierto punto, por eso ha de ser, diría Ayame. ¿Cómo sabes eso de la era de nuestra dimensión?, diría Goku serio ya que sabía que solo Eternidad, Kakaroto y él sabía de eso. Te recuerdo de nuevo, poseo un ojo místico evolucionado que me deja ver mucho más de lo que pensaba. Por ejemplo, en la era Sengoku de esta dimensión existe un espadachín que derrotó al rey de los demonios, pero al no terminarlo fue expulsado de donde era su hogar y desde ese entonces viajaba por las dimensiones. Solo esa es la información que he visto, diría Ayame. Tienes razón, Ayame, pero limita tu ojo, recuerda las leyes que protegen el tiempo. Si no quieres verte envuelta en una batalla de espacio y tiempo, es mejor que sepas usar ese ojo, diría Goku serio. Si por el momento no veo el futuro, solo el pasado de los guerreros, para buscar aperturas en ellos durante las batallas, pero a veces usar esa habilidad en mal ya que no todos tienen puntos débiles, diría Ayame sería. Eso es porque son guerreros que han entrando todo eso, diría Goku. ¿Qué piensas hacer por el momento?, preguntó Akame viendo a el Saiyajin. No lo sé, debemos mantenernos al margen si no queremos meternos en problemas grandes, diría Goku sería. ¿Y padre cuando tomara el control de nuevo?, preguntó Akame. Por el momento él no estará, su cuerpo está hecho trizas, no ha podido regenerar lo dañado de muchos meridianos y algunas partes importantes de su cuerpo que están destruidas, diría Goku serio. ¿Pero a qué se debe?, preguntó Ayame sería. Entrenamos en la fase eterna con la deidad que los protege y por eso el cuerpo de él fue el que más sufrió debido a que no mejoró eso y su cuerpo es demasiado débil para soportar usar ese poder durante una batalla, diría Goku. Él no quiso entrenar eso, dijo que solo era importante el poder, la resistencia era lo de menos, diría Akame.
Pero ahora está pagando las consecuencias por decir eso, diría Goku. Bien, por el momento tomen un pequeño descanso ya que entrenaron un largo tiempo, diría Goku mientras desaparece de ese lugar de nuevo. Porque siempre se va haciendo eso, diría Ayame mientras cuidan a Rin. ¿Dónde el Saiyajin? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has venido aquí? Preguntó Eternidad, mientras sintió el ki de alguien que cayó a la par del Saiyajin. Vaya, mis sospechas eran claras, una basura se encontraba acechando en este planeta, diría Goku, viendo a el guerrero que estaba en su frente mientras los escudos los rodeó haciendo que su batalla no se siente donde las chicas. Vaya, ¿piensas que me podrás detener a mí, un demonio imparable que ha eliminado a miles de guerreros? Diría Zuga mientras veía al Saiyajin. ¿Crees que no que te envío tu rey para ver qué tan grande es la amenaza mía? Diría Goku con una pequeña sonrisa cuando solo vio un veloz destello que casi le impacta el golpe mientras esquivo una veloz patada que iba a donde él mientras tomó la pierna del demonio y lo estrelló brutalmente en el suelo del terreno de batalla que creó un cráter mientras lanzó una esfera de poder que al impactar el cráter se creó una fuerte explosión. Vamos, eso no es nada para derrotarte, diría Goku mientras vio a un destello oscuro que le había impactado fuertes golpes en tan solo segundos, mientras fue impulsado hasta impactar fuertemente la barrera que a gran velocidad se movió a donde el demonio que solo sonrió. Técnica demoníaca, cambio de lugares, diría Zuga cuando todo ese lugar se volvió un caos dimensional, arriba era abajo y así Goku impactó brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión mientras sus ojos carmesí se miraron en esa explosión mientras algunas heridas tenía en su cuerpo mientras se ponía frente al demonio en tan solo un segundo. Imposible cómo fue capaz de moverse así, diría Zuga cuando esquivó varios golpes pero aún le logró impactar que lo mandó a estrellarse brutalmente a el suelo de ese lugar que creó una fuerte explosión por la broadliada del impacto. Maldición, tengo que usar una velocidad que tiene que romper su técnica demoníaca porque si no lo logro no sé cómo podré vencerla, diría Goku viendo la fuerte explosión que se había generado. Vaya, eres un buen guerrero pero por lo que veo eres un demonio también, eso es interesante, espero a mi señor le guste a el nueva recluta, diría Zuga con una pequeña sonrisa. Pero en eso se escuchó una risa que hizo eco en ese lugar mientras el Saiyajin cambió su mirada a más seria de lo normal. ¿Qué es lo que te da tanta gracia, escoria? Diría Zuga serio. Que tu señor piense que me tendrá ningún rey, me podrá atar con cadenas y yo soy libre como una bestia. Si está escuchando esto espero verte y te pondré fin. El balanceo a esta dimensión volverá y tu reinado caerá, diría Goku cuando se volvía a mover a gran velocidad impactando fuertes golpes en varias partes del cuerpo del guerrero a grandes velocidades mientras impactó una brutal patada al guerrero. Zuga perdió la cabeza por la brutal patada que recibió que salió disparado hasta impactar el suelo mientras se generó de nuevo. Imposible cómo vencer a un demonios si al perder la cabeza debería morir, pero no es así, esto será una larga batalla, diría Goku, pero al estar pensando en eso fue impactado por una fuerte patada en todas las costillas que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a gran velocidad. Vamos, poneos atentos y no me estés jodiendo y pelea en serio, diría Zuga serio. Me enfrenté a la misma muerte y esto no será nada para mí, pero es momento de que me deje jugar y terminar esta batalla rápidamente, diría Goku mientras cerró sus ojos se tornaron en verde mientras su poder del infinito fue activado mientras tenía una pequeña sonrisa. Las siguientes fases ya usaría el poder demoníaco fusionado con el poder oscuro de él. Vaya, esto es interesante, ¿sabes cambiar el color de ojos? Diría Zuga cuando se movió con un fuerte golpe a donde su rival. Pero no olvides que no serás rival para mí, diría Goku, deteniendo el fuerte golpe fácilmente cuando a una gran velocidad le impactó una fuerte patada al guerrero. Maldición, su velocidad es brutal porque no fui capaz de ver el golpe de él si se supone que tenemos el mismo poder, diría Zuga cuando logró bloquear una fuerte patada, pero en eso fue masacrado a golpes a grandes velocidades. Ahora golpe ira de Ozaru, diría Goku cuando su puño se formó un gran Ozaru y al impactar al guerrero creó una fuerte explosión por la brutalidad del golpe. Creo que con eso no sobrevive, diría Goku, viendo la fuerte explosión que se había generado, pero se sorprendió por lo que vio al ver que el guerrero que se había generado desde cero mientras un escalofrío recorrió por su espalda al ver a una guerrero había soportando la brutalidad del golpe ira de Ozaru, pero no todos mueren así de fácil, para matar demonios usan unas espadas espaciales, las espadas Nichirin, pero el Saiyajin no sabía eso, pero también podría usar su llama eterna o la llama enigma sangriento, pero el Saiyajin ya no sabía qué hacer. ¿Qué pasa, Saiyajin? ¿Te ves desesperado por ganar? No me digas que no podrás vencerme, diría Zuga en burla ya que no miraba la clásica espada de los cazadores. Toda buena regeneración tiene su límite, tendré que volverlo picadillos una y otra vez, sin parar, diría Goku mientras se volvió a lanzar a grandes velocidades pensado que eso funcionaría.
Vaya ingenuo, diría Zuga cuando fue impactado por fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Saiyajin, lucharás hasta quedarte sin fuerza, y yo te terminaré ganando y eso lo verás, diría Zuga con una pequeña sonrisa mientras lanza un fuerte golpe a gran velocidad. Ya se escudo llama eterna, diría Goku cuando su aura cambió a una de puro fuego. Zuga al impactar el fuego se quemó, su regeneración no funcionó al ser una llama poderosa, mientras al estar distraído viendo eso fue impactado por una fuerte patada a grande velocidad que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte exposición. Vaya, parece que el fuego te ha hecho un gran daño, diría Goku cuando creó un capullo de puro fuego en ese lugar mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. Ah, maldito, cómo es capaz de usar un fuego tan intenso como este, diría Zuga cuando su cuerpo se estaba volviendo polvo lentamente mientras veía al Saiyajin. Técnica demoníaca. Claro que ese no poder enigma sangriento de lamentos, diría Goku cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Al hacer impacto donde su rival, creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, sin dejar casi nada en ese lugar de batalla, mientras el Saiyans cayó de rodillas destruyendo la barrera, haciendo sentir la fuerte onda de destrucción hasta donde las chicas. Vaya Saiyajin, usaste la mente, ya que, si no usabas ese poder de fuego, no hubieras ganado. Estos demonios tienen sus debilidades, diría Vina mientras lo veía. Otra vez tú, diría Goku cuando volvió a su forma normal, ojos carmesí y reconstruye los destruido mientras veía llegar a las chicas. Otra vez tú, diría Goku cuando volvió a su forma normal, ojos carmesí y reconstruye los destruido mientras veía llegar a las chicas. ¿Qué fue lo que pasó, padre?, diría Akame mientras veía el estado del Saiyajin y veía a la guerrera que estaba enfrente mientras se puso en pose combate. No fue ella, solo me encargué de eliminar a la rata que andaba escondida en el planeta, diría el Saiyajin mientras veía a Vina. ¿Cómo y por qué no les dijiste para ayudarte, padre?, diría Ayame seria mientras veía al Saiyajin. Como mi deber era protegerlas, ustedes no se encuentran aún al máximo de su capacidad para una batalla con una demonio, diría Goku. Y como viste, vencer a un demonio no es nada fácil, no solo es eliminar su cuerpo, sino debes eliminar su cabeza con una espada creada especialmente para eliminar a demonios, o usar una llama especial como la que usaste en nuestras líneas. Se encuentra un demonio con una técnica demoníaca creada por su sangre, crea llamas que ayudar a retener la regeneración del demonio y les afecta demasiado. Ahora entiendo que luchar con estos demonios es casi una batalla de un ciclo infinito. Su poder no disminuye hasta matarlos y hacerlo no es fácil, diría Goku. Padre, hubieras utilizado la espada rompe tormentas, diría Akame. Tampoco hubiera funcionado y te recuerdo que ese dominio no lo tengo bien, aún siento dañado esa parte, diría Goku serio. Bien, para la próxima deja que los divirtamos, diría Ayame seria. Sí, ya que no solo tú te vas a divertir, y más que saber las técnicas de estos demonios me emociono en batallar con uno, diría Rin apareciendo. Jaja, te has enfrentado a mí y no me ganas, y ahora un demonio puro no podrás con él ni en lo más mínimo, diría Goku. Vamos, tú no eres un demonio al 100, pero estos son los que más me llaman la atención, diría Rin seria. Creo que tenemos una luna en cierto planeta, pero aún no es una confirmación ya que son demonios difíciles de encontrar por su gran poder, diría Vina. Bien, cuando tengan un demonio poderoso me avisan para enfrentarlos, diría Rin con una pequeña sonrisa mientras veía al Saiyajin. Ten en claro que si no puedes derrotarlo tú, no te ayudaré en lo más mínimo, diría Goku mientras se movió de lugar a una más específico. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció así? Y aparte su ki ha desaparecido en lo absoluto, diría Vina seria. Esto no puede que sea bueno, tiene que estar miles de kilómetros lejos para que deje sentir por lo menos un poco su ki, pero eso es casi imposible, diría Rin. Bien, démosle un tiempo, diría Akame seria. ¿Tú crees ayudarnos con nuestras habilidades de espadas?, diría Ayame. Claro, porque no tengo dónde ir por el momento, diría Vina mientras las cuatro se iban de ahí. Los movemos donde el Saiyajin. Goku cayó de golpe en un planeta mientras escupe un bocado de sangre, mientras la presión en ese lugar era brutal, el cuerpo del Saiyajin no estaba aguantando. Estate atento, siento una intención asesina intensa, diría Eternidad serio. Yo igual, esto no es nada normal, diría Goku cuando esquivó una esfera de poder que iba a donde él. ¿Quién eres? Muéstrate, diría Goku poniéndose de pie mientras pasó a su máximo poder, pelaje púrpura y cabello verde. Jaja, este es el supuesto salvador de esta dimensión, diría una entidad que solo lo veía. Ven, demuestra tu maldita cara a ver cómo te va a ir, diría Goku viendo para todos lados, pero en eso un niño aprecia enfrente de él. Recuerda este rostro que la próxima vez será la última vez que lo verás, diría ese niño.
Jaja, tomas diferentes apariencias para ocultarte porque no vienes y te enfrentas a mí, diría Goku mientras todos sus sentidos estaban al máximo mientras buscaba por todos lados a el pilar de Ai. Jaja, estoy en persona frente a ti, si no atacas es por el temor que sientes por mí, diría el niño que se dio la vuelta ya que no le estaba interesado en mocosos sin experiencia, o eso pensaba él. La próxima vez que te vea te destruiré como lo hizo ese espadachín, te traeré esos recuerdos en la misma batalla y será la última vez que me verás, diría Goku cuando se iba a mover de planeta, pero le fue imposible por una brutal presión que le cayó que lo hizo estrellar brutalmente en el suelo de ese planeta mientras no podría moverse mientras fue paralizado. ¿Qué fue lo que dijiste, maldito niño?, diría el ser que desaparece de ese lugar, solo se escuchaba su voz. Que te destruiré célula por célula hasta matarte, diría Goku cuando sintió que el núcleo del planeta fue dañado. ¿Crees aguantar una destrucción de esta magnitud?, diría el ser cuando desapareció en Persia y cuerpo de ese lugar, pero la presión aún seguía. Y en eso en el espacio se vio una fuerte explosión que la fuerte onda expansiva destruyó planetas a su paso sin dejar nada. ¿Qué fue eso?, dijo Rin sintiendo la destrucción de ese planeta y los demás que iban a su paso. Mi padre, diría Akame cuando se iba a mover, pero en eso el Saiyajin cayó brutalmente en ese planeta que el impacto creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que le pasó?, diría Vina, viendo el estado del Saiyajin que era fatal. No lo sabemos, pero parece que tuvo una batalla intensa con alguien, diría Rin ya que lo veía en su fase más poderosa, pero eso que pensó, ella nunca había pasado el Saiyajin, fue humillado sin ser golpeado por golpe. No, Rin, te equivocas, él no tiene ningún golpe, más el del impacto de ahorita, diría Vina seria ya que sabía que había guerreros capaces de hacer eso sin golpear a guerreros. ¿Qué crees que es lo que pasó con él?, diría Rin seria. Esto solo pudo ser obra de ese rey o el lacayo del rey, diría Vina seria. ¿De qué rey hablas?, diría Ayame seria. El rey de los demonios, el más poderoso, ningún pilar se ha encontrado con él por más planetas que visitamos buscando para acabar con él, se los es imposible, pero si a este Saiyajin lo dejo así con tan solo su presencia nosotros solo seríamos un chiste, diría Vina seria mientras se iba a informar a su líder. Subconsciente del guerrero. Menuda paliza he recibido sin tan siquiera ser golpeado por un tan solo golpe, diría Goku serio. Por eso te dijo deberías entrenar en esa habitación, la habitación de los eternos, y llevar un entrenamiento por lo menos un medio siglo, diría Eternidad serio. Deberé, pero aún él no se despierta, por eso aún no vamos a esa habitación, pero por el momento me mantendré al margen por cualquier cosa, diría Goku. Bien, yo prepararé la habitación. Pero en eso un escalofrío recorrió por los dos guerreros ya que sintieron un ki intenso que los buscaba eliminado planetas y más. Imposible, el guardián usó el núcleo de la vida y creó a dos seres sintéticos para eliminarlos, diría Eternidad. Esto es más serio de lo normal, si los quieres eliminar es porque algo está planeado, diría Goku. Si ya quiere mover sus piezas de seguro, diría Eternidad. Sí, creo que es debido que a su máquina de guerra fue humillado por su hermano que se metió en algo que no debía, diría Goku mientras retomó la conciencia y su cuerpo entró en paz absoluta mientras buscaba a el guerrero que lo estaba buscando, pero se le fue imposible. Activación sangre demoníaca, clones del infinito, diría Goku cuando creó clones buscando a ese guerrero o guerrera que lo estaba buscando. ¿Qué pasa? Porque esa seriedad es algo grave, diría Ayame. Sí, pero ustedes no se meterán en esto, si es necesario, se unirán al cuerpo de cazadores de demonios, yo me encargaré de algo más importante, diría Goku serio ya que sabía que podría morir en esa batalla. Dime qué pasa, no los uniremos a nada, diría Rin seria mientras se ponía frente a frente del Saiyajin. Solo les puedo decir que la cacería de dioses va a empezar y en busca de un ser específico es mejor hacer lo que les dijo si no quieren morir en batalla, y no aceptaré nada más, diría Goku mientras se dio la vuelta y respiró profundo. Aunque no quieras, somos un equipo que lucha junto hasta la muerte y ahora no será la diferencia, diría Rin. Hacer lo que les dijo, solo esperar que volveré y más fuerte, debe hacerse cargo solo yo de esto, diría Goku mientras un portal apareció frente a él. Claro que no, diría Akame cuando se iba a mover a donde él, pero en eso las tres chicas fueron noqueadas. Ellas tendrán que entender que es por el bien de ellas, diría Vina. Gracias, cara, Kakaroto eligió bien, diría Goku mientras desaparecía del lugar. ¿Cómo sabes eso?, se diría Vina en sus pensamientos mientras desaparece de ese lugar con las chicas, en el lugar del Saiyajin. Vaya, te tardaste, diría Eternidad mientras veía a el guerrero. Claro, tenía asuntos que arreglar antes de salir, ahora sí estoy listo para volverme fuerte, diría Goku. Y Kakaroto aún no está consciente, diría Eternidad. Si estamos en esta dimensión en aproximadamente 2 días volvería, diría Goku. Bien, en 2 días te entrenaré a ti y después recuerden que el bien de la dimensión está en sus manos, diría Eternidad serio.
Claro que lo sé, el futuro de esta dimensión está en nuestras manos, diría Goku. Bien, empecemos esto, diría Eternidad cuando la habitación cayó una brutal presión que el Saiyajin cayó de golpe sin poder moverse por la brutalidad de la gravedad. Maldición, esta gravedad es brutal, no sé cuánto tiempo podré estar consciente con esta gravedad, diría el Saiyajin que se empezaba a poner de pie, pero dichos le estaban temblando, pero recibió un brutal golpe en un solo segundo. Goku salió disparado mientras volvía a caer de rodillas mientras veía a Eternidad. Vamos, Saiyajin, demuestra lo que dicen de su raza, que supuestamente son los mejores guerreros, no solo estás mintiendo, diría Eternidad, mientras se volvía a mover a gran velocidad. Verlo en esta gravedad y esquivarlo es casi imposible, pero nada es imposible para nosotros los Saiyajines, diría Goku cuando logró moverse centímetros antes del impacto y a una gran velocidad para él lanzó una veloz patada que fue detenida fácilmente. Vaya, parece que te adaptas bien a esta batalla, diría Eternidad, cuando le dio dos brutales golpes a gran velocidad. Goku sintió como sus costillas fueron destruidas como algunos otros huesos de su cuerpo mientras cae escutiendo sangre por la brutalidad de los golpes. Vamos, esto no es nada si se supone que debes entrenar por medio siglo, diría Eternidad. No te prometo nada ya que el dueño del cuerpo puede cambiar de opinión, diría Goku cuando se movió a donde Eternidad a gran velocidad. Vaya, así estaremos por un largo periodo, diría Eternidad. Fuera de esa dimensión. Unas horas habían pasado después de lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Rin mientras veía a todos lados y el Saiyajin había desaparecido. ¿Cómo fue posible esto?, diría Akame, mientras veía a la persona que tenía enfrente, que era Vina. ¿Por qué hiciste eso sin antes preguntarlos?, diría Ayame mientras fuertes rayos caen en la zona por la furia de la guerrera. Vamos, es mejor calmarnos y recordar lo que les dijo el Saiyajin, que debe volverse fuerte por el bien de ustedes, diría Vina. Porque él siempre debe cargar con todos los problemas, diría Rin sería. Siempre limpiándonos el camino de espinas para que podamos pasar, pero él también espera que nosotros nos volvamos más fuerte. Nuestro poder no le compete a ellos dos, su grandeza en una batalla en serio los dejaría en ridículo, creo que es por eso, diría Akame viendo a Ayame y a Rin. Tienes razón, pero él debería decirnos eso y nosotros entrenar para mejorar y estar en la línea del frente defendiendo a esta dimensión es nuestro deber, diría Ayame. Él hizo algo que nosotros los pilares no habíamos conseguido durante milenios, estar frente al rey de los demonios, diría Vina. Vina, ¿qué haces en este lugar? Te necesitamos en las líneas del frente, debemos proteger a los pocos seres que quedan con cordura si no quieres ver que esta dimensión caiga en su totalidad, diría Tomioka que había hecho su aparición. ¿Pero qué ha pasado?, diría Vina viendo a Tomioka. Una fuerte explosión se llevó a cabo en el sector sur del lugar que protege Shinobu, diría Tomioka. Ella se ha de arreglar eso, diría Vina. No debido a un ataque de demonios sin control, diría Tomioka cuando se iba de ese lugar. Bien, los vemos luego, diría Vina cuando se iba de ese lugar. ¿Qué pasa, Ayame? ¿Por qué tu mirada cambió de un momento para otro?, diría Rin sería. Usé mi poder místico y vi la creación de estos guerreros y sus creadores son seres más fuertes que ellos, que les encargaron proteger esta dimensión y reunir información para una batalla que está a unos 100 milenios de darse a cabo, diría Ayame. Pero has visto la cara de ellos, diría Akame sería. No, eso no se me fue posible, pero logro ver algo. Había uno con armadura dorada, una con lanzas carmesí y vi a una portadora de un dominio de hielo y habían aún más, pero solo logro ver, diría Ayame. Esto se pone más serio entre más avanzamos, diría Rin mientras veía a las chicas. Ahora cambiamos de dimensión a la 2050. ¿Dónde me encuentro?, diría Kratos viendo un gran trono que estaba enfrente de él. De rodillas ante el rey, diría Valkyria. Vaya, así que este era el Saiyajin que entró a esta dimensión sin el permiso de un rey, diría Neron que estaba frente a el Saiyajin. Vaya, otra que se cree un rey cuando es reina, diría Kratos en burla, pero su sonrisa fue borrada por una brutal patada que recibió que lo hizo escupir sangre por la brutalidad. Es mejor que guardes silencio si no quieres morir ahorita, diría Neron. Señor, ¿qué piensa hacer con él?, preguntó Valkyria viendo a la guerrera. Se ve que viene de una batalla muy destructiva, diría Neron. Jaja, destructiva, dice cuando me enfrento a la misma muerte en una batalla para lograr sobrevivir, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, una batalla con la muerte, pero ¿cómo me explicas que estás aún con vida?, diría Neron en burla por lo dicho por el guerrero. Bueno, supongo que todos contamos con una suerte, diría Kratos mientras veía seriamente a la guerrero. Pero parece que tu suerte es muy mala al caer en esta dimensión, diría Neron con una sonrisa al verlo. No te equivocas, fue suerte caer en esta dimensión, se hubiera caído a una superior a esta estaría perdido, diría Kratos. ¿Crees que es un chiste? Tú no podrías ganarme en una batalla solo, eres una escoria que se cree fuerte, diría Neron. ¿Por qué no demuestras?, diría Kratos mientras se ponía de pie mientras su semblante es serio.
¿Qué pasa si gano? Diría Nerón sería. Seré tu esclavo por la eternidad, pero si logro impactarte un golpe, me entrenarás hasta que sea lo suficientemente fuerte para derrotar a mis enemigos, diría Kratos. Buen trato, diría Nerón mientras se iba caminando a una arena de combate. Algunos guerreros que estaban entrenando en ese lugar vieron eso y fueron a ver de qué se trataba. Señora, ¿está consciente de lo que está haciendo?, diría Valkyria sin saber por qué hacía eso. Claro, contratando un nuevo servicio, diría Nerón con arrogancia al pensar que ya tenía la batalla ganada, subestimando el poder de Kratos. Vaya, es igual de arrogante que Arturia, pero lastima que todo gran arrogancia solo es para esconder su pasado, diría Kratos en sus pensamientos mientras llegaron a una gran arena de combate. Aquí lucharemos, diría Nerón mientras creó un escudo en ese lugar para que no se destruya su reino por la batalla. Bien, espero estés lista, diría Kratos cuando de golpe pasó a su fase demonio mientras sus intensos ojos veían a la reina. ¿Qué pasa? No me digas que ese es todo tu poder. Vaya decepción, diría Nerón mientras esquivó una veloz patada que iba a donde ella, pero fue sorprendida por un fuerte golpe. Pero no fue muy difícil esquivarlo, que lo hizo y a una brutal velocidad le clavó un fuerte golpe en toda la cara del guerrero en tan solo un segundo. Kratos salía disparado hasta impactar brutalmente con la pared de ese lugar, que el impacto creó una fuerte explosión mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que con ese patético poder me pensabas que me ibas a ganar. No me hagas reír, solo eres un chiste a comparación a mí, diría Nerón con una pequeña sonrisa, pero en eso vio a una veloz destello que pasó a la par de ella. Ahora golpe del Fénix, diría Kratos cuando sus puños fueron rodeados de un fuego y lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Jaja, demasiado lento, diría Nerón cuando esquivó el golpe fácilmente y le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Kratos volvía a salir disparado hasta impactar de nuevo la pared de la arena de combate. Vamos, Saiyajin, dame más diversión, diría Nerón cuando veía al Saiyan. Maldición, ¿cómo es capaz de ser más poderosa que yo si se supone que mi poder era superior a unos reyes de estas dimensiones?, diría Kratos en sus pensamientos. Vaya, todos los Saiyajines son de basura, como le diría a algunos de los guerreros que estaban en ese lugar viendo la batalla. ¿Escuchas? Jaja, vaya, estás dejando por los suelos a tu raza, diría Nerón viendo a un veloz rayo se empezó a mover a grandes velocidades alrededor de ella. Vaya, aún piensa que me lograrás hacer algo haciendo eso. Vaya decepción, diría Nerón cuando esquivó todos los golpes que fueron lanzados a gran velocidad. ¿Qué pasa? Mi poder está siendo una estupidez, diría Kratos cuando lanzó una veloz patada a donde Nerón, la cual lo detuvo fácilmente mientras veía fijamente un punto débil del guerrero y lanzó el fuerte golpe. Eso no, escudo indestructible de diamante, diría Kratos cuando un fuerte diamante lo cubrió del fuerte golpe mientras tomó distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Te rindes o quieres seguir siendo humillado por mí?, diría Nerón con una pequeña sonrisa ya que tenías a sus pies a un Saiyajin con su gran ego. Eso nunca, diría Kratos cuando se ponía serio y su poder estaba aumentando todo a su paso, estaba temblando por el gran poder del guerrero. Sus ojos cambiaron su color de cabello también mientras fijó su intensa mirada en su objetivo cuando desaparece de la vista de todos. Imposible, ahora su velocidad es impresionante, pero aún sigue siendo un débil, diría Nerón cuando lanzó un fuerte golpe donde no se veía. Anda. Ahora clon es ciclón, diría Kratos cuando un clon apareció frente a su rival mientras él se movió en el tiempo, apareciendo detrás de la guerrera cuando le impactó una brutal patada en todas las costillas. Nerón se sorprendió siendo demasiado tarde de esquivar el golpe que le dio de lleno, que salió disparada hasta lograr detenerse mientras veía con furia a el guerrero. ¿Qué pasa? Ahora que te di el golpe, debes respetar lo que dijiste, diría Kratos cuando cayó escutiendo sangre ya que había vuelto a llevar su cuerpo al límite. Imposible, el rey fue golpeado por un sucio Saiyajin, eso es imperdonable, eso se merece la ejecución, diría muchos guerrero. Como un rey debe hacer valer mis palabras, serás entrado por mí para destruir a tus enemigos, diría Nerón. Kratos solo sonrió, pero en eso sintió algo que solo sintió al ver al dios de la muerte, y en ese momento sintió que su vida estaría en juego contra el guardián. Vaya, ahora está por comenzar mi cacería, creo que no solo la mía. Estoy desesperado, guardián, por quitarte a los guerreros que pueden detener a ese Saiyajin. Creo que esos dos Saiyajines también saben quién es ese Saiyajin para ti, ese, diría Kratos en sus pensamientos, al saber que esa batalla que tendrá pondrá el fin a una era de caos o la misma muerte de él. ¿Qué pasa? ¿No es eso lo que querías?, diría Nerón. Si no es nada, diría Kratos. Hacia el entrenamiento de Kratos se daría inicio con la reina de esta dimensión, todo por salvar su pellejo de un futuro caótico. Volvemos a la dimensión 2000. Rin, ¿sientes ese ki que está batallando?, diría Akame sería. Si es el ki de Arturia, una de las generales de Kratos, diría Rin. Vamos de inmediato, debemos meternos en esa batalla, necesitamos su ayuda en algo, diría Ayame.
¿Ayuda en qué? Diría Akame. Su poder los puede ayudar a mejorar a nosotros, diría Ayame. ¿Sabes que ella mató a tu madre? Diría Rin seria. Sí, pero si no queremos ser una inútiles, debemos usarla nosotros para ayudarnos, diría Ayame. Bien, diría Rin cuando teletransporto a las 3 al lugar de la batalla. Vina cayó de golpe a la par de las guerreras por la brutalidad del golpe que había recibido. Vaya, parece que más se unieron a la batalla, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a sus nuevos rivales. Pero qué pasó, su ki es más desagradable, es más demoníaco, diría Rin seria al ver el inmenso poder de Arturia. Vaya, parece que te diste cuenta, y si mi poder ahora está ligado a el rey de aquí, ahora mi poder es más grande que la anterior guerrera que se había enfrentado, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que la ayuda para mejorar su vida fue la verdad y ahora debemos pelear con una loca como ella, diría Ayame. Pero ¿por qué sus ojos y cuerpos siguen siendo los mismos? No han cambiado para nada, diría Akame. Pues no todo es igual, diría Rin cuando de suerte esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Vaya, es mejor que se pongan serias si no quieren ser eliminadas por una guerrera así, diría Vina. ¿Qué debemos hacer? Los está dando una paliza a nosotros 3 pilares, diría Shinobu mientras se limpia la sangre que recorría por su cara. Su poder está casi al nivel del rey, diría Rin. Vaya, por eso es, diría Vina cuando detuvo una veloz patada que iba a donde ella a gran velocidad y lanzó una veloz estocada a donde la guerrera, débil, diría Arturia cuando la esquivó y le clavó un fuerte golpe a la guerrera. Vina salía disparada de nuevo hasta impactar unos escombros que creó una fuerte explosión. Rueda carmesí, diría Shibou cuando un corte fue lanzado pero fue detenido como si nada y siendo impactada por un fuerte patada. Al ver las células de este rey, eso es de la danza sagrada del dios de fuego, diría Arturia cuando se movió a gran velocidad. Espejo carmesí, reflejos del inframundo, diría Tomioka. Ojo místico de la petrificación, diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente pero su poder visual fue anulado fácilmente y siendo impactada por una fuerte patada que le envió varios kilómetros. Vaya, se han vuelto más débiles o soy más fuerte que las inútiles de ustedes, diría Arturia con una pequeña sonrisa al verlo. Vaya, más arrogante, diría Rin con una pequeña sonrisa que fue borrada por un brutal golpe que no vio ella, aún no se recuperaban. Una intensa batalla se había empezado donde veloz rayos se veían, los guerreros intentaban hacerle algo pero era imposible, el poder de Arturia es descomunal y por unos 5 minutos tuvieron una intensa batalla, pero en eso, Arturia se movió a grandes velocidades impactando golpes salvajemente a todos los guerreros que los había destruidos varias partes de su cuerpo. Parecía que este sería su fin ya que vieron un ataque de grandes magnitudes. Akame se ponía de pie, su espada se hacía presente queriendo luchar pero su cuerpo estaba masacrado a golpes de un guerrera que los humilló una vez y ahora otra vez las demás también se ponían de pie para intentar detener ese ataque. Pero en eso un veloz rayo verde destruyó el ataque y mandó kilómetros lejos a Arturia y un ki desagradable se hacía sentir mientras unos ojos carmesí era lo único que se veía. Pero en eso un veloz rayo verde destruyó el ataque y mandó kilómetros lejos a Arturia y un ki desagradable se hacía sentir mientras unos ojos carmesí era lo único que se veía. Y un ki desagradable se hacía sentir que todo a su paso se destruye por ese temible ki oscuro. Ningún demonio lograría expulsar tal ki desagradable. Vaya, que menuda es mi suerte al verlos de nuevo, diría Arturia viendo a el lugar que había una explosión. Vaya, parece que la basura no se elimina fácil, pero ahora no quedará nada de tu escoria de cuerpo, diría Kakaroto mientras salía de la explosión. Jaja, no me hagas reír, tu ki es demasiado débil para por lo menos me hagas frente en una batalla diaria. Arturia sería. Goku había entregado durante 10 años y Kakaroto solo aceptó 2 años debido que no quería dejar a sus hijas solas, por eso su ki era casi el mismo. Me gustaría ver qué te diría el rey de Avalon se tuviera en este estado, diría Kakaroto. Jaja, el rey fue eliminado y él nunca volverá a ese lugar, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Tan ceguera estás de tus palabras, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, qué débil eres, diría Arturia cuando detuvo el fuerte golpe fácilmente y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kakaroto no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente los escombros, que creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso. Maldición, ¿qué pasa? Porque no puedo ver sus golpes, si se supone que mi poder ocular es mejor, diría Kakaroto cuando se ponía de pie y se limpia la sangre que recorría por su boca. Te recuerdo que no entrenaste casi nada debido que aún no eres alguien duro de mentalidad, por eso eres débil, diría Goku. Jaja, si no es por mí no estuvieras vivo, diría Kakaroto. Estás esquivado gracias a mí, sigues vivo por mi poder y resistencia. Lograste mantener una batalla mano a mano con ese dios de la muerte, si no ya estuvieras en el inframundo, diría Goku.
Mejor guarda silencio si no quieres que te saque de mi cuerpo, diría Kakaroto cuando lanzó una fuerte patada a una veloz destello que pasó a su par pero no le impactó a nada debido a la brutalidad que usó su rival. Menuda decepción me estoy llevando, diría Arturia mientras veía que el Saiyajin cayó de rodillas, escupiendo sangre por la brutalidad del golpe que había recibido. Esto no es posible, un rey está cayendo ante un maldito demonio, diría Kakaroto mientras se regenera y ponía de pie. La furia era reflejada en sus intimidantes ojos carmesí. La presión aumentó en ese planeta que a muchos puso de rodillas mientras fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, mientras la espada más temible del rayo cayó en sus manos mientras se movió a una brutal velocidad con un brutal corte. Espada Rengominia, diría Artutia cuando creó una espada con el poder de su lanza dorada. El impacto de sus espadas creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso sin dejar nada a su paso, donde veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades mientras iban impactando sus armas a grandes velocidades. Kakaroto tenía una brutal velocidad mientras iba lanzando fuertes cortes que eran brutales, pero aún así no era capaz de hacer un gran daño ya que su rival estaba en una dimensión de poder diferente a él. Arturia solo tenía una pequeña sonrisa en la batalla cuando lanzó dos brutales cortes que cortaron un brazo del Saiyajin y casi fue capaz de cortarle el cuello al guerrero. Kakaroto logró moverse en el segundo corte. Dominio del fuego a estrellas oscuras, diría Kakaroto cuando un camino de fuego oscuro se encendió en el Saiyajin. Su mirada era más intimidante, y de un momento para otro ya se había puesto frente a la guerrera. Lágrimas de luz sagrada, diría Arturia cuando lanzó un ataque simple pero mortal para cualquier guerrero con sangre demoníaca. Danza sagrada de Ozaru, golpes del caos, diría Goku cuando una mano de Ozaru se hizo presente destruyendo el ataque. Respira tranquilidad, relaja cada músculo y domina tu ki interior. Sexto paso, almas fusionadas en el caos, diría Kakaroto cuando se movió a la velocidad de la luz con un brutal golpe ira de Ozaru. Escudo de Avalón, diría Arturia cuando un escudo se hacía presente. Kakaroto al impactar el fuerte escudo creó una brutal onda expansiva que arrolló todo a su paso. Clones relámpagos, diría Kakaroto mientras desaparecida de la vista de su rival. Imposible, diría Arturia. Cadenas heladas, ataduras del inframundo, arderás hasta hacerte polvo, diría Kakaroto cuando las cadenas ataron a su rival mientras veía a su rival. Vaya, has jugado bien pero lástima que no estamos en la misma dimensión de poder, diría Arturia cuando destruyó la técnica del guerrero. Quinto paso, almas en pena, diría Goku cuando su técnica se fusionó a una técnica de sangre que comenzó a entrar en la mente de su rival que la estaba destruyendo supuestamente. Pasos de la oscuridad, diría Arturia que al no más paso todo se volvió una oscuridad infinita, solo se veía ella y el Saiyajin. Vaya, quedé atrapado en este maldito lugar, diría Kakaroto algo agotado al usar técnicas después de mucho tiempo. Dominio demoníaca, fantasmal del inframundo, diría Arturia cuando almas en penas comenzaron a rodear a el Saiyajin. Fuego luna sangrienta, diría Kakaroto cuando su fuego destruyó toda la técnica de su rival mientras sus ojos seguían brillando intensamente. ¿Qué pasa? No me digas que ya estás al límite, no, que los Saiyajines pueden batallas durante largos periodos, diría Arturia en burla. Estilo caótico, golpes del caos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Cortes angulares, diría Arturia cuando desaparecía de la vista de la guerrera en tan solo un segundo. Imposible, donde se encuentra, se diría Kakaroto cuando sintió un ardor en varias partes de su cuerpo mientras veía un lago de sangre debajo de él mientras volvió a ver a Arturia frente a él. Vaya, parece que no lograste ver mis golpes, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Imposible, se movió a una velocidad que ni yo lograría, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que hace tanta gracia?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. En eso la técnica oscuridad sin fin fue desintegrada mientras las partes del Saiyajin caen mientras se regenera lentamente, pero le costaba. Vaya, te han humillado y de la peor forma, pero tu orgullo de guerrero está más destruido, no, diría Goku en burla. Danza del aguijón de abeja, aleteo, diría Shinobu lanzó el fuerte ataque que perforó un lado del pecho de su rival, inyectando un veneno mortal para muchos, pero en guerrero como Arturia solo sería un chiste. Vaya, tienes agallas, niña, espero esas agallas te acompañen en el más allá, diría Arturia cuando lanzó un fuerte golpe. Décima postura. El dragón del cambio, diría Tomioka cuando un dragón de agua se hizo ver cortando con brutalidad el brazo de la guerrera cuando de una veloz patada la envió varios kilómetros a gran velocidad. Vaya, parece que han hecho más de lo que yo hizo, diría Kakaroto cuando se ponía de pie. Te equivocas, tus golpes la han debilitado, diría Rin que se ponía a la par de Kakaroto cuando su temible báculo del rayo cayó en sus manos que hacía temblar todo y su poder era bestial.
Imposible, esa arma fue forjada para Afrodita, la diosa del amor que hace en esta dimensión, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Desde que llego aquí me hacía esa pregunta, ¿vía ese poder de un dios forjador y dominador del fuego por el gran poder que posee las armas de tu familia? Solo son un chiste a la par de ese báculo, diría Goku. Ni me lo digas, pero la madre de Kara tenía uno casi similar pero de menor rango, pensé que era ese pero al verlo con mi poder ocular y me di cuenta que no. Vaya, tienes un buen báculo de arma, diría Arturia cuando fue impactada por los rayos, que sintió como su cultivo era paralizado por los fuertes rayos que le impactaron. Vaya, así que este es el verdadero poder de este báculo, el forjador, de él es Hefesto, el dios de los forjadores, pero ¿por qué a mí esta arma?, se preguntó Rin cuando lanzó varios rayos a su rival, pero en eso sintió una fuerte carga de poder en sus meridianos que cayó de rodillas, escupiendo sangre por la brutalidad de los ataques que había usado en ese momento. Rin, es momento que use esa técnica que tengo en la dimensión espejo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?, diría Arturia seria. Ahora verás, enigma esperanza universal, diría Kakaroto cuando un gran poder salió de un portal que fue enviado a una gran velocidad a donde su rival. Imposible, ese ataque posee un gran poder, pero no será la gran cosa ante mí, el rey de Avalon, diría Arturia, pero cuando la intento detenerle explotó. Kakaroto a una grandes velocidades tomó a todos y volvieron donde había empezado todo. En ese sector solo se vio una gran explosión que destruyó todo a su paso sin dejar nada de vida, mientras una guerra aún se veía de pie con varios rasguños en su cuerpo. Vaya, la basura aún vivara por un largo periodo, diría Arturia mientras se movió a un lugar llamado Castillo del Infinito. Ahora volvemos a donde el Saiyajin. Todos acieron con brutalidad en ese planeta que crearon una fuerte explosión. Vaya, no puede ser más cuidadoso, diría Akame mientras se ponía de pie con fuerte dolor. No fui capaz de hacerlo, mi cuerpo está destruido al batalla de nuevo, diría Kakaroto mientras volvía a el Ultra Instinto base. ¿Qué fue eso?, diría Shinobu mientras veía a Goku. ¿Acaso ustedes la conocen?, diría Tomioka mientras veía a los guerreros. Si antes de llegar a esta dimensión tuvimos unas batallas a muerte con ellos, que la batalla duró por lo menos días y gracias a eso comenzó una incursión entre dimensiones. Eso pasa cuando dos guerreros de diferentes dimensiones se enfrenten entre sí y la destrucción de las dos dimensiones es inminente, diría Rin. Pero ¿por qué ella ahora los derrota así de fácil?, diría Bin. En la anterior batalla no se le logró ganar, ella eliminó a mi madre en esa batalla y ahora que está en esta dimensión ya sé cuál será mi objetivo, derrotarla y vengar a mi madre, diría Ayame seria. Y eso te costará, tu actual nivel de poder no es nada a la par de ella, diría Akame. Ahora que padre ha vuelto deberemos entrenar de verdad y ser más fuerte de la última vez, diría Ayame. Pero has visto los dañados de sus meridianos, diría Kakaroto serio. Sí, pero si quieres volverte más fuerte no importa qué pasara para eso, diría Ayame. Bien, solo descansaré, mi cuerpo viene de una batalla con un ser suprema y ese demonio, diría Kakaroto cuando cayó inconsciente. Vaya, su cuerpo sí que está muy desgastado, cada meridiano de él está al límite, eso es debido a lo que dijo, diría Ayame. ¿Y esos guerreros por qué lucharon con ellos?, preguntó Tomioka serio. Esa guerrera empezó por el poder de unas piedras llamadas así, por mucho que poseen el poder del infinito puede controlar el espacio, tiempo, realidad y así sucesivamente, diría Akame. Vaya, ya habíamos escuchado de eso y las verdaderas ya están en posesión del guerrero más temible por muchos y su nacimiento está a nada, diría Shinobi. ¿Y eso cómo lo saben?, diría Akame. Te recuerdo que somos una dimensión superior a usted, esta información no sería ocultada a nosotros, diría Bina. Pero desconocemos el arma de ella, diría Shinobu señalando a Rin. Hasta nosotros desconocemos sus creadores, diría Akame. Hay que buscar el origen de dicha arma y saber su verdadero poder, diría Bina. No parece mala idea, pero ahora tenemos más cosas importantes que haces, diría Rin. Bueno, investigar algo de un arma puede ser peligroso también si su creador no es quien pensamos, diría Akame. Bien, pero ¿no creen que deben llevar a el Saiyajin a un lugar más cómodo?, diría Shinobu. Bueno, tienes razón, diría Akame cuando lo movió a un lugar diferente. Bien, nosotros los retiramos al palacio del rey a informar lo que ocurrió y estar pendiente de la guerrera que los enfrentamos, ya que si un cazador de menor rango se la encuentra será eliminado en segundo, diría Tomioka cuando se fue de ahí. ¿Viene Bina?, preguntó Shinobu cuando la veía. No, por el momento me quedaré en este lugar, diría Bina mientras veía irse a su compañera. ¿Qué piensas hacer?, diría Alalme. Ayudarlas, diría Bina. Bien, diría las tres chicas.
Después de esa charla empezaron un arduo entrenamiento, pasando mesas donde pasaron entrenado durante día y noche, para volverse las guerreras más poderosas, para no ser una molestia en las batallas del Saiyajin. Ellas se movieron al planeta donde se encuentra Vina, el lugar donde se llevó sus entrenamientos. Goku / Kakaroto despertaron en el planeta solo después de un mes. ¿Qué pasa? Porque no siento el ki de las chicas, diría Kakaroto mientras veía seriamente a todos lados. Vaya, tan rápido te olvidan, diría Goku en burla. Tú mejor cállate que tenemos peores cosas que hacer, diría Kakaroto. Con tu poder actual no es la gran cosa para ser rival con esa guerrera que se mueve a gran velocidad a esta dimensión, diría Goku. ¿Cuántas dimensiones les hace falta para llegar a la donde los encontramos actualmente?, diría Kakaroto serio. Una 1000 dimensiones se encuentra, creo que en la 1000, pero se mueve a una velocidad impresionante, diría Goku. ¿Y si salimos y las encontramos y la detenemos antes de llegar?, diría Kakaroto. Sería una forma estúpida de morir, pero si no quieres el caos en esta dimensión, es algo muy lógico que puede hacer, diría Eternidad. Entonces pongámonos en marcha a donde venga y enfrentémonos a ella en dimensiones superiores, diría Kakaroto. Bien, los ponemos en marcha y terminar antes esto de lo que puede pasar, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad a los bordes de la dimensión. Vaya, estás preciso, diría Goku cuando atravesaron el borde y a una gran velocidad se movieron a la dimensión 1,999 y así continuaron dimensión por dimensión. Vaya, llevamos 3 meses entrenando nuestro poder, sí que ha cambiado un poco, no es el mismo, y ahora domino más bien el poder del báculo supremo, o mejor dicho el arma llamada Destructor de Mundo, diría Rin. Porque ese nombre habiendo más, diría Vina viendo a Rin. Es lo que es el poder de este báculo, puede destruir planetas sin dificultad y universos también, por eso el nombre, diría Rin. Pero su creador no la ha buscado, no le ha dado importancia, diría Akame. Si o le dio un arma más poderoso a esta tal Afrodita, diría Ayame. Puede que sí, el poder de un forjador, además, si es un dios es brutal, eso diría Vina. Sí, pero esto aún no termina siendo un mal presentimiento, que algo malo viene a esta dimensión o ya se encuentra en ella, diría Rin. Ahora que lo mencionas, el ki de mi padre se ha dejado de sentir desde hace unos meses, la última vez que sentí su ki fue el borde de la dimensión y después no lo seguí sintiendo, diría Ayame. ¿Que por qué te manteniste eso callado, sabiendo que ha abandonado la dimensión sin saber a dónde se dirige?, diría Rin. Creo que sea que se puede enfrentar a un guerrero creado por el mismo espacio y tiempo para eliminar a los destructores de dimensiones, diría Uyubashi que había llegado a ese lugar. ¿Tú cómo sabes eso?, diría Akame seria. Antes de todo busque todo de ustedes y eso me enteré que destruyeron 2 dimensiones por la incursión de una batalla, diría Uyubashi. Así ya sabes eso, diría Akame con un semblante serio mientras veía a el guerrero. Claro, y es por eso que están siendo buscados por 2 seres sintéticos que no sienten dolor ninguno y su poder no se logra medir, diría Uyubashi mientras estaba serio. Bien, es verdad, en esa batalla destruimos 2 dimensiones y no solo fue por eso, sino un guerrero con el título de Dios de la Muerte llegó siendo mi padre y una contraparte de él que batallaron a muerte con ese guerrero. Como resultado, terminaron destruyendo la dimensión y como una vez dijo mi padre, el peligro donde él vaya lo perseguirá como un imán. Él llama a los enemigos, pero aún así no importa dónde estemos, lucharemos junto a él hasta nuestra muerte, dirá Yayame sería. Ese es el verdadero amor de una familia, pero Elia se encuentra a días de llegar a donde se encuentra una de los guerreros sintéticos, el otro no está con ella, él busca a la contraparte de tu padre, así que sentiremos una batalla de dioses por así decirlo, diría Uyubashi mientras se dio la vuelta. No se preocupen, esta dimensión no sufrirá las consecuencias de dichas batallas, nosotras la vamos a defender a pecho y espada, diría Rin. Y Vina, en el planeta 2A se encuentra un demonio superior, ha derrotado a los cazadores que envíe, ahorita se encuentra un cazador en peligro, si no llegas él morirá también, diría Uyubashi mientras desaparece de ese lugar. Vaya, esto es lo que has estado esperando, ¿no?, diría Vina viendo a Rin. Claro, es momento de poner a prueba mi poder y el poder del destructor de mundos, diría Rin mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja. Solo que vayas a confiar en la batalla como siempre lo hace, diría Akame. Bien, nos vamos, diría Vina cuando las 4 se empezaron a mover a grandes velocidades para llegar al planeta 2A. Ahora nos movemos donde los hayan. Vaya, viajar entre dimensiones es complicado, cada borde que cruzamos es más difícil, pero en esta dimensión podremos batallas, diría Kakaroto serio. Si estás en la dimensión 1900, diría Eternidad. Solo logro avanzar 100 dimensiones, vaya qué desgracia, diría Kakaroto serio. Kratos me ha informado que él también se ha estado preparando para el segundo guerrero, así que 2 batallas se llevarán a cabo, diría Goku. 2 batallas donde una dimensión caerá, diría Kakaroto serio.
Sí, pero al ser sintéticos podemos cambiarlos. Recuerdo que a la tierra donde yo vivía llegaron dos androides que me buscaban matar como siempre y logramos cambiar su objetivos. ¿Qué tal? Podemos hacer lo mismo con esto, diría Goku. No siempre podrás hacer lo mismo, eso tenlo en la mente, diría Eternidad. Nunca digas nunca, es mejor intentarlo que a fracasar una vez, diría Goku. Bien, por el momento los quedaremos en este planeta a la llegada a ese guerrero, diría Kakaroto. Bien, medita y recupera el poder perdido, diría Goku. Ahora los movemos a la dimensión donde se encuentra Kratos meses atrás. Vaya, este entrenamiento fue brutal, diría Kratos, saliendo de la dimensión donde entrenaba Nerón. Jaja, y eso que solo son entrenamientos de calentamiento, los verdaderos entrenamientos no duran medio día sino 2 días, diría Nerón con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Y así pasó entrenando durante un mes entero donde su cuerpo se fortaleció bastante, su ki era más estable, su poder había aumentado, no como él quería pero lo había logrado. Vaya, en este mes entero has logrado grandes resultados, eso me ha sorprendido, diría Nerón mientras veía a Kratos. Claro, y eso que aún falta, al ser un Saiyajin puedo transformarme y mis fases suprema ahora es muy diferente a lo que era antes. Ahora puedo detenerte, pero igual me costaría ya que los reyes que entrenaron en Avalon son imparables y tú no muestras tu verdadero poder, tienes sellos de poder, diría Kratos. No te equivocas, cuando el rey desapareció los que fuimos entrenado por él mismo, decidimos ocultar nuestro verdadero poder hasta el día que él vuelta al trono en Avalon, diría Nerón. Pero ¿qué te hace pensar que él aún sigue vivo?, diría Kratos. La misma espada Excalibur de ella los mostró eso, cuando él muera el cielo se volverá carmesí en honor a su rey. Los reyes se unieron para darle su último adiós a el rey, pero eso aún no ha pasado, diría Nerón. ¿Y él llegara a morir, quién tomaría el trono?, preguntó Kratos. El que sea digno de levanta la espada del rey, diría Nero. Bueno, hay que seguir con mis entrenamientos para fortalecerme, diría Kratos con una pequeña sonrisa. ¿Pero por qué te quieres volver más fuertes? ¿Tienes un motivo para hacer?, preguntó Nerón. No te mentiré, el guardián quiere exterminar a mí y una contraparte mía y ha creado unos seres sintéticos para destruirlos a los dos. Uno se encargará de mí y el otro de mi otra parte, por eso me quiero volver fuerte y no ser humillado así cuando me enfrente al dios de la muerte, diría Kratos. Bien, debemos continuar con los entrenamientos para ayudarte también en esa amenaza. Sé que no es asunto mío, pero como un rey debe encargar también, diría Nerón. Sería bien, diría Kratos. Ambos volvieron a entrar en la dimensión. Bien, vuelve a atacarme, diría Nerón mientras esquivo varios golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Vaya, llevo más de un mes entrenando y años en esta dimensión y aún ni he logrado hacerte un gran daño, y eso es debido a tu grandeza y eso que no es tu máximo poder, diría Kratos cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Nerón solo se mantenía esquivando los fuertes golpes, que cada golpe podría destruir a cualquiera que se enfrentara a Kratos. Vaya, ha aumentado su poder como él lo dijo. Si ahora se enfrentara a Valkyria la derrota fácilmente, diría Nerón. Sería cuando se mantenía esquivado los fuertes golpes. Kratos lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Nerón al ver eso lanzó un fuerte golpe pero volvió a caer en esa trampa de nuevo, que cuando se dio cuenta fue demasiado tarde y recibió un fuerte golpe por la espalda a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la dimensión mientras creó una fuerte explosión. Vaya, llevamos un tiempo aquí y aún caes en el mismo movimiento, diría Kratos viendo dónde había caído la guerrera. Sí, pero es algo que se me olvida en cada batalla, pero siempre se te olvida algo, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Kratos cayó brutalmente de rodillas escupiendo sangre a la vez que un brutal golpe se hacía ver. Vaya, ese ataque nunca lo vi, diría Kratos mientras se ponía de pie, pero volvió a caer debido a que el golpe le destruyó unas vértebras y a la vez que la regenere de nuevo mientras se puso de pie de nueva cuenta. Vaya, tú también no has aprendido, anda, aún sigues siendo el mismo novato del primer entrenamiento, diría Nerón cuando le volvió a impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Kratos solo lograba ver a una veloz rayo que pasaba a donde él sin detenerse. Cada fuerte golpe le causó un fuerte daño mientras volvía a caer de golpe escupido sangre por la brutalidad de los golpes. Vaya, sigues sin poder mirarme, diría Nerón, y así sus entrenamientos siguieron durante otros 2 meses. Kratos ya se había adaptado a los entrenamientos y al sentir cerca al ser se movió a una planta de gran resistencia para esperarlo con su nuevo poder y la batalla de bestias se daría inicio. Ahora volvemos a la dimensión de los demonios, la 2000. Así que este es el planeta, diría Rin al sentir un ki desagradable mientras caen en dicho. Y vieron a un guerrero blanco en su totalidad, y la contorna de sus ojos eran rojas como la sangre misma. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvide dejar tu like para el próximo video de este arco.